Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, cuando sea que estén viendo este video. Vamos a pasar al siguiente método. El primero que vamos a ver en este video se llama método de promedios móviles y vamos a ver tres variantes de él, aunque puede haber muchísimos más. Algo que hay que destacar de este método es que necesitamos un valor de n que nos indicaría la cantidad de periodos que vamos a considerar para el cálculo. Estos métodos son útiles si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá relativamente estable. La fórmula la podemos ver aquí, parece un poco confusa, pero en realidad no lo es muy simple. Nos dice que el pronóstico para el periodo siguiente va a ser igual a la suma de la demanda del presente periodo más la demanda del periodo anterior a ese más la demanda del periodo anterior todavía a ese, etcétera, un número n de veces, y ese número pues lo dividimos precisamente entre el valor de n o el número de periodos que estamos considerando. Hay que hacer notar que esta fórmula es igual a esta de aquí, y esto es importante por ahorita que vayamos a ver el otro método, nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver, antes de pasar a una variante, cómo funciona este método con un ejercicio muy pequeño, sencillo. Nos pide calcular un pronóstico de promedio móvil de 3 semanas. Ese es el valor de n, 3, para estimar la llegada de pacientes a la clínica médica durante la semana 4, es decir, el pronóstico para la semana 4 o periodo 4. Las cifras correspondientes a las llegadas de pacientes en las últimas semanas son las siguientes. Tenemos entonces solamente 3 semanas de datos históricos. Podemos calcular el de la semana 4 de manera muy sencilla. Queremos entonces el pronóstico para la semana 4, necesitamos sumar la demanda real del periodo 3 más la demanda real del periodo 2 más la demanda real del periodo 1, y todo esto dividirlo entre 3 periodos que estamos considerando. El pronóstico para este ejercicio es de 397 llegadas de pacientes. Ahora bien, continuando con el ejercicio, nos dice si el número real de llegadas de pacientes durante la semana 4 es de 415, ¿cuál será el error de pronóstico para la semana 4? Aquí pues restamos 415 menos 347 y nos da un error de 18 positivo. Así como también nos pide cuál sería o cuál será el pronóstico para la semana 5. Utilizando entonces el mismo procedimiento para pronosticar la semana 5, tendríamos que sumar la demanda del periodo 4, que me está diciendo que fueron 415, sumarle la demanda del periodo anterior, 411, más la semana del periodo anterior a esa, que es 380. Tengo 3 datos de demanda, lo divido entre 3. Mi pronóstico, si es que tengo la demanda
415 para el periodo 4 sería entonces de 402 pacientes. Como les comenté, este método pues supone que no hay gran cambio, ¿no? Que la demanda es relativamente estable. Si consideramos eso, pues el valor de n puede ser grande a partir de 2, ya que si la n es de 1, pues estaríamos repitiendo el procedimiento o el método intuitivo sin ajuste de tendencia. Y el valor de n pues es pequeño si la demanda tiene cambios significativos. Este método considera que todas las demandas o el valor de la demanda de todos los periodos anteriores tienen la misma ponderación. Es decir, si mi n, por ejemplo, es de 3, yo tendría un tercio por la demanda anterior, más un tercio por la demanda anterior a esa, más un tercio por la demanda anterior a esa. Si fuera 4, pues sería un cuarto por la demanda anterior, más un cuarto por la demanda anterior a esa, etcétera, hasta 4 demandas. Pero en ocasiones pues es útil considerar que no tienen la misma ponderación o el mismo peso. Y a esto se refiere el promedio móvil ponderado, en donde nosotros podemos darle una ponderación o un peso diferente a cada una de las demandas anteriores. Cada demanda tiene su propia ponderación. Es importante saber que cualquiera de los métodos que utilicemos de promedio móvil, la suma de las ponderaciones siempre debe de ser igual a la unidad. El procedimiento es bastante sencillo y bastante simple. Solamente tenemos que definir qué ponderación queremos darle a cada una de las demandas anteriores. Lo más común es que las ponderaciones vayan en decremento. Eso quiere decir que la ponderación más grande la tenga el periodo anterior, una ponderación más pequeña la tenga un periodo anterior a ese, etcétera. Y por último, pues multiplicamos esa ponderación por la demanda respectiva y obtenemos el pronóstico. Esta manera de realizarlo pues permite que nosotros le demos más importancia a la demanda que tiene menos tiempo con respecto al pronóstico que nosotros estamos realizando. Otra variante de dar ponderaciones es con enteros, en donde podemos establecer valores enteros para la ponderación de cada una de las demandas que estemos considerando y luego sumar esos valores. Por ejemplo, si en el último mes le ponemos una ponderación de 3, en el mes anterior a ese una ponderación de 2 y en el valor anterior a ese de demanda le ponemos una ponderación de 1, tendríamos una suma de 6, que es lo mismo que 3 sextos más 2 sextos más 1 sexto. Eso nos da la unidad que hay que recordar siempre debe de prevalecer si queremos nosotros establecer una ponderación. Vamos a realizar los pronósticos con el ejercicio que teníamos en el método anterior, en el método naive o método intuitivo. Por aquí le estoy mostrando una tabla donde estoy concentrando todos los valores que estamos encontrando para diferentes pronósticos y entonces observar para este ejercicio en particular o con estos datos de demanda
pues cuál es el que me está dando un resultado con menor error, y es decir, un resultado mejor desde el punto de vista del método. Veamos entonces cómo realizar el pronóstico con promedio móvil. Para diferentes valores de n, vamos a empezar con una n igual a 2. Si mi n es igual a 2, entonces yo no puedo pronosticar para los primeros dos periodos porque no tengo datos de demanda real dos periodos anteriores a estos dos. Puedo comenzar desde el tercero, aquí lo voy a poner, y le diré a Excel que me dé el promedio de estos dos datos anteriores. Con control enter obtengo todos los pronósticos, ¿verdad? Muy bien. Para el error, pues es la diferencia de la demanda menos el pronóstico en el periodo, el valor absoluto del error es ABS. Aquí tendremos el error elevado al cuadrado y aquí tendremos el valor absoluto dividido entre la demanda de cada periodo. Si yo arrastro estas fórmulas hasta el periodo 10, que es donde yo tengo datos de demanda y de pronóstico, pues entonces tengo los datos necesarios para el cálculo. Aquí hay algo importante. No tengo 9 periodos como en el método intuitivo sin ajuste, ni 8 periodos como en el método intuitivo con ajuste de tendencia. Sin embargo, si yo le pongo en la fórmula el promedio, pues me estaré ahorrando el contar el número de periodos. Tengo entonces los promedios ya generados para cada uno. Hay que acordarnos que en la celda para MAPE ya lo tenemos en el formato en porcentaje y con 3 decimales. Eso es importante porque no he hecho la multiplicación por 100, pero al formatear la celda en porcentaje es automáticamente como lo hace y le pone un símbolo de porcentaje al final. El pronóstico ahora para 3 periodos, pues comienzo desde el cuarto hasta el 11. Igual promedio de los 3 anteriores, control enter, el error va a ser igual a la demanda menos el pronóstico. Necesitamos por aquí el valor absoluto del error, aquí el error elevado al cuadrado y aquí el valor absoluto entre la demanda. Recorremos la fórmula hasta donde tenemos datos. Ojo aquí, el promedio ahora es entre 7. Aquí tenemos los datos de las mediciones del error que iré actualizando en la tabla que teníamos por ahí de concentrado, pero pues eso ya lo haré al final. Probemos ahora con una n igual a 4. Me voy al periodo 5. El promedio de los 4 anteriores y el error para cada uno. Aquí tenemos nuestros resultados.
Y bueno, podemos continuar con 5, 6, 7, los que sean posibles de pronosticar. Al menos ya conocemos bastante el procedimiento. Vamos ahora a ponderar cada uno de los periodos anteriores de una manera que no sea, digamos, equitativa, o que no sea la misma ponderación para cada uno de los periodos. Tenemos por aquí las ponderaciones que vamos a poner ahorita de ejemplo. Tenemos 3 periodos, 3 ponderaciones, por lo que yo no puedo entonces pronosticar para 3 periodos anteriores, porque antes del cuarto periodo yo no tendría demanda real. Para el periodo 4 voy a decirle que va a ser igual a la multiplicación de la ponderación del periodo 3, por supuesto por el periodo 3, más la ponderación del periodo 2 por el periodo 2, más la ponderación del periodo 1 por el periodo 1. Ahora bien, si yo le doy enter, este valor que me da de pronóstico para el periodo 4 va a ser correcto. Si yo quiero copiar esta fórmula, me va a recorrer estos valores, porque tenemos algo que se conoce en las hojas de cálculo como referencia relativa. La tengo que poner como absoluta, así que me coloco en el lugar donde está la celda de la primera ponderación, presiono F4, se pone unos símbolos o signos de peso que me indican que va a ser una referencia absoluta. Doy enter, tengo mi primer pronóstico, solamente arrastro y me da los siguientes pronósticos. Puedo seleccionar cualquiera de ellos y me doy cuenta de que sigue multiplicándose la misma ponderación, es decir, no se recorrió la celda, ya que la anclé o especifique que es una referencia absoluta. Calculo otra vez el error, pero ahora para este método y vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Tengo estos datos y aquí están mis mediciones de error. Si tenemos más ponderaciones de este tipo todavía con decimales, vamos a ver con 4 decimales. Es importante, jóvenes, les recuerdo esto mucho, deben de sumar 1. Ok, con 4 valores para ponderación, pues tengo que empezar desde el periodo 5 a pronosticar, y esto va a ser igual a la ponderación que tenemos primero. La voy a anclar de una vez, duplicada por la demanda del periodo anterior más la siguiente ponderación multiplicada por periodo anterior a esa, etcétera. Tenemos aquí entonces nuestros valores de error. Voy a calcular
las mediciones del error, pero pues voy a acelerar el video ya que esto ya lo sabemos hacer muy bien. Considerando ahora la ponderación con enteros, si tengo 4 ponderaciones, pues tendré que pronosticar a partir del quinto, que es de donde tengo datos. Tengo que multiplicar la ponderación por el valor de demanda anterior, sumarle la siguiente ponderación por la demanda anterior a esa, más etcétera, etcétera. Ya que tengo la demanda multiplicada por las ponderaciones, aquí sí tengo que dividir por la suma de todas ellas. Y una vez más, si lo dejo de esta manera y lo copio, se me va a recorrer toda la referencia, así que voy a ponerle anclas o indicarle que es una referencia absoluta. Tengo mi pronóstico y voy a calcular ahora el error, pero voy a acelerar un poco el video porque esto ya no lo sabemos muy bien. Y tenemos aquí entonces nuestros valores de medición para el error.